Que yo como cristiano, ¿verdad? Porque eso sí, yo seguiré muchas cosas del budismo o del yoga o de lo que quieras, ¿no? Pero hay un fondo, que es el fondo cristiano, que me parece a mí que es básico. Pues yo me leo los evangelios y habla de la resurrección y habla con las frases que he dicho yo antes de San Pablo. Y a mí esto me parece que corresponde a ese deseo de perdurabilidad que hay en el ser humano. Otra cosa es que otros, y los cristianos mismos lo han interpretado, pues la inmortalidad del alma. Bueno, yo respeto esa teoría o esa idea, pero no la veo claramente en el espíritu de lo que dice a propósito del ser humano la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Última pregunta teológica, lo digo porque anuncié en la primera parte del programa que en la segunda hablaríamos de asuntos concretos, mucho más humanos, de tu libro, y voy a mantener esa palabra, pero una pregunta todavía. ¿Jesús fundó la Iglesia o eso es un montaje posterior? Bueno, hay un gran investigador de la Biblia, que era católico, y luego se salió de la Iglesia, que era a principios de este siglo. Yo tengo su libro, era Loisy, francés, ¿verdad? Pues él decía una cosa que yo creo que es muy verdadera. Jesús lo que pretendió es el reino de los cielos, el reino de Dios, y lo que surgió es la Iglesia. Bueno, pues yo creo que es verdad. Efectivamente, ese reino de Dios es una cosa muchísimo más amplia que la estructura de una institución. Yo no digo que tenga que haber una, yo diría pequeña, ¿verdad?, estructura, ¿verdad? Pues sí, yo creo que los seres humanos somos así, ¿no? Pero, claro, esta estructura que yo me atrevo a decir que es teratológica, pues me parece que eso ya es una exageración. Y eso me parece que no lo quiso Jesús. Aunque, verdaderamente, bueno, pues yo considero que el Papa, los obispos o lo que sea, pues son unas buenas personas, decir cosas que son muy verdaderas, pero otras que a lo mejor no acertarán. O quieren una organización que a mí me parece que no es de recibo. Todo esto me parece que es así. Bueno, todas estas cuestiones están desde luego planteadas en tu libro, pero hay también, como decía hace un momento, asuntos en él más mundanos. Vamos a hablar un poco de ellos. Yo podría moverte un reproche, Enrique, que es un reproche personalísimo, no es un reproche de recibo, por así decir. En este libro hay más historia general, historia exterior a ti, que historia personal, que historia interior tuya. Yo, como viejo amigo tuyo, he echado un poco de menos esa, en fin, ese rajarse la tripa, esa confesión personal. Hombre, yo creo que en realidad hay lo suficiente de esta confesión personal, pero a mí muchas veces me parece que estos análisis que hacemos psicológicos, ¿verdad?, son un poco morbosos, y además deformamos lo que realmente somos. Yo creo que a través de actos externos y de cómo relatamos los actos externos es cuando se deduce justamente lo que es interior. Yo siempre recuerdo que Goethe decía muy claramente que no existe en lo que es la vida humana lo exterior y lo interior, que no existe esa separación, que todo lo interior depende de lo exterior y todo lo exterior depende de lo interior. Por lo tanto, yo creo que no nos queramos engañar y busquemos en esos hechos que hemos vivido y tal como los vemos, justamente qué significan, que sería lo interior, y eso sería lo importante. Ahora, divagaciones sobre lo interior, como por ejemplo las confesiones de San Agustín, ¿verdad? Pues a mí me parece que hay cosas interesantísimas y muy buenas, pero luego nos cansa ya, ¿verdad?, de una serie de... Pero de vez en cuando se agradece un poco de cotilleo, de marujeo, ¿no?, de datos así. Bueno. Oye, yo que antes te quería decir una cosa, hombre, que me parece que eres un gran entrevistador. Por una razón que no sé si tú sabes. Cuando yo escribí el libro religioso, que me parece que es el último que yo he escrito, que se llamaba El nuevo rostro de Dios. Sí. Sacó temas de hoy, me parece. Tú me hiciste una entrevista en la radio, que verdaderamente fue la mejor entrevista que me han hecho a mí sobre ese libro. Entonces yo me quedé complacidísimo, porque dije yo, hombre, pues este por lo menos pensará o no como yo, pero me ha hecho bien la entrevista. Bueno, pues vamos a ver si la superamos. En esa historia general, en esa historia exterior que tanto abunda en tu libro, se presta muchísima atención, tanta atención que yo creo que incluso más de la mitad del libro está dedicada a esa parte de tu vida, a los antecedentes de la Guerra Civil y a la Guerra Civil. Sí, porque fueron esos antecedentes y esa Guerra Civil las cosas que más influyeron en mí. Aquellas circunstancias, ¿verdad?, la de mi familia, por ejemplo, ¿verdad?, yo hablo ahí de algunos tíos míos, sobre todo de un hermano de mi madre, que era, él era comandante de artillería, llegó hasta coronel cuando empezó la guerra, y este era un hombre culto,
un hombre liberal, un hombre republicano, y a mí me influyó muchísimo su pensamiento y su manera de ser, porque me descubrió un mundo que yo desconocía en mi ingenuidad de chico pequeño, ¿no? Y por eso tenía yo que hablar de estos antecedentes de mi familia, porque me han marcado. Por ejemplo, lo que influyó en mi familia la generación del 98. Pues si a mí me influye esa familia tanto, es porque a mí me ha influido la generación del 98. Tengo que hablar de eso, evidentemente. Y luego está la guerra civil. La guerra civil, claro, fue un trauma grande para muchos españoles, de los cuales ya vivimos pocos, pero para mí fue, desde luego, definitivo, ¿eh? Y tú pasaste la mayor parte de la guerra civil encerrado en una embajada, o mejor dicho, en dos. Porque al principio llegaste a la embajada de Cuba. Exacto. Pero me ha llamado la atención, Enrique, que cuentas en el libro que llegaste a la embajada de Cuba por decisión del portero de la embajada, no del embajador, no tenía nada. un portero poderes para eso. Bueno, no, mira, si es que una guerra civil es lo más disparatado que hay. Y las cosas más inverosímiles pasan. Y esas cosas más inverosímiles, pues a lo mejor te hacen que no te maten, ¿verdad? Entonces, la cosa fue de esta manera bien sencilla. Mis padres estaban preocupados porque yo me iba a ir jesuita y me tenía que ir a Bélgica. Y empezó la guerra el mismo día que iba a recoger yo el pasaporte para marcharme a Bélgica. Porque aquí en España estaban prohibidos los estudios de los jesuitas en tiempo de la República. Entonces empezó la guerra, yo creí que aquello terminaría pronto, esperé, pero al final nada. Y de repente un día el provincial de los jesuitas avisa a mi padre que me esconda porque en su piso, los jesuitas no podían vivir en residencias, sino en pisos particulares, pues han encontrado los milicianos una lista de los que nos vamos a Bélgica. Y entonces, que me esconda porque me van a pegar 4 tiros, como se usaba en aquel momento, ciertamente. Porque el jesuita, o todo lo que se uniese a jesuitas, enemigo. Y entonces mi padre, pues aquí, por allá, bueno, pues un día hablando con unas muy amigas nuestras, que eran las dueñas de la casa donde vivíamos nosotros, les dije, mira, estoy preocupado con esta cosa. Dice, hombre, nosotros tenemos una vecina que es viuda de un general que conoce al portero de la embajada de Cuba y sé que ha metido a mucha gente allí. Se lo vamos a decir. Se lo dijeron a esta señora y efectivamente la señora habló con el portero y el portero estaba dispuesto a meterme allí. Y entonces esta señora tuvo este detalle sin conocerme a mí. Dijo, pero yo le voy a acompañar. Porque claro, yo iba sin documentación. Tú fíjate lo que significaba que me pidieran la documentación y aquello había terminado de mala manera. Me llamaba del brazo, fuimos allí, entramos en la embajada de Cuba y ya dentro de la embajada de Cuba pues ya pude estar tranquilo. Pero claro, al cabo de unos días, el encargado de negocios, porque no había embajadores aquí en Madrid, ¿no? Pues dijo, oye, aquí yo veo que hay mucha gente que yo no he autorizado. Todos los que no estén autorizados directamente por mí se tienen que marchar. Entonces yo me tuve que ir. Y pasaste a la de Paraguay. Y pasé a la de Paraguay. Bueno, antes de llegar a la embajada de Paraguay, te quiero hacer una pregunta sobre Cuba, ya que has salido a relucir. Tú que has sido presidente del Tribunal Tutelar de Menores, tú que has tenido a tu cargo ese guirigay de 50.000 niños, ¿qué piensas de lo que está sucediendo con Eliancito? Bueno, yo realmente... una cosa es que diga, bueno, Eliancito a lo mejor tiene que volver otra vez con su padre, no lo sé, ¿verdad? Es su padre al fin y al cabo, ¿no? Pero vamos, todo se ha hecho un montaje de mala categoría, en donde se ha mezclado de todo, se ha mezclado la política, los intereses personales y además y las cosas de tipo religioso. Sabes que lo están convirtiendo en el segundo niño Jesús, en la segunda venida, en la parusía. Sí, ¿no? tú me lo has recordado eso. Y efectivamente es verdad. Entonces, claro, ¿dónde estamos? Hombre, yo creo sinceramente que aquello era un hecho, yo diría, no intrascendente, porque todo lo humano siempre es importante, pero al mismo tiempo que no tiene esa categoría que se le ha querido dar, ni toda esta bambolla externa que se le ha metido ahí, ¿verdad? Y luego los Estados Unidos, bueno, es que es de pena, de un tribunal a otro, y luego una apelación, y luego no sé qué, y venga ahí, y todo pues simplemente queda ahí flotando para que se desarrolle más justamente toda esta cosa que estamos criticando. Bueno, yo he escrito un artículo en el que digo que si se queda en Estados Unidos harán de él un imbécil y si se queda en Cuba harán de él un santo y no sé lo que es peor, Enrique. Pero bueno, vámonos a la Embajada de Paraguay, dejemos estos asuntos de actualidad. En la Embajada de Paraguay, entre otras cosas, tú te inicias en la literatura, porque para entreteneros las personas que estabais refugiadas allí, empezáis a escribir una novela policíaca de la cual el único pie forzado eran los nombres de los protagonistas. Exacto. Uno no sabía lo que estaba escribiendo el otro, cada persona escribía un capítulo y estos capítulos se iban empalmando, ¿no? Sí,
sí, sí, sí. Bueno, el disparate total de esa pseudonovela era increíble, pero era graciosísima, no cabe la menor duda. ¿Conservas algo? No. Fíjate tú qué detalle, qué pena es esa, ¿verdad? Pero es que, claro, hay cosas que por lo que sea, yo no me acuerdo por qué, ¿verdad? No lo conservé. No, por lo que sea, por las guerras, sí, sí, más bueno, lejos, ¿no? Todo el follón de la guerra, ¿verdad? Y además que tuve que pasar de donde estaba yo a otra residencia y, claro, pues no podía llevar prácticamente nada, ¿no? Porque además era peligroso el camino hasta llegar a la otra residencia. Bueno, y en la embajada, a mí me recordaba un poco tu descripción del paso por la embajada de Paraguay, me recordaba un poco lo que está pasando ahora con el Gran Hermano, el programa ese de televisión de la competencia. Pero bueno, es que era exactamente lo mismo. Lo mismo, claro. Lo mismo. Un experimento de Porque supervivencia. nosotros estamos las 24 horas del día, durante 2 años y 9 días, encerrados conviviendo, fíjate bien, 60 personas en un piso. O sea, no como esto que son 10, ¿verdad? Sino 60 personas en un piso. Oh, aquello era tremendo, verdaderamente. Y las cosas que están pasando ahí en el Gran Hermano, pues eran cosas que también pasaron allí. Por ejemplo, los enamoramientos disparatados, ¿verdad? Se produjeron allí. Me acuerdo yo de ahí lo cuento yo, ¿verdad? Un guardia civil que se enamoró de una paraguaya. Rocito. Que era mucho mayor que él, ¿verdad? Y que era horrorosa. Y él era un hombre apuesto, que además tenía una mujer estupenda, con unos niños estupendos, que los mandó al extranjero, y una vez mandarse al extranjero, se unió con esta buena mujer. Y yo creo que todo era por este ambiente absurdo en que nos encontrábamos nosotros. Por eso tú me has dicho lo de la lectura, pero claro, yo decía, bueno, yo tengo que separarme de este lío. Y leyendo, bueno, pues convivía un poco sin volverme un neurasténico, como se volvían casi todos, ¿eh? Bueno, y allí descubres, entre otras cosas, la importancia del hambre. Parece ser que pasabais tanta hambre que soñabais con bañeras llenas de vituallas. Y también luego, leyendo un pensador y biólogo catalán del siglo pasado, Ramón Turró, y su libro Orígenes del Conocimiento, te diste cuenta casi de que el hambre es el instrumento del conocimiento. Exacto. ¿Cómo? Luego existo. Sí. Y es que era verdad, porque claro, yo vivía en aquel momento la importancia dramática que tenía lo de la comida y la obsesión que nos producía a todos nosotros. Yo procuraba no hablar, porque claro, entonces cada vez tenías más ganas de comer, ¿no? Y sin embargo otros muchos estaban todo el día, dale, y eso que contabas tú, ¿verdad? Estaban pensando en una bañera llena de judías, ¿verdad? Para atracarse de judías después de la guerra. Bueno, pues bueno, entre las cosas absurdas que cuentas de ese absurdo que son las guerras, especialmente las guerras civiles, dices que en los últimos días de la guerra, cuando ya las tropas de Franco habían entrado en Madrid, se habían vuelto a ir, habían vuelto a entrar, etcétera, los milicianos despavoridos salían hacia Valencia, tú dices asustados como conejos, y tiraban lentejas por las calles, las famosas lentejas del doctor Negrín, ¿no? No, eran dos hechos distintos. Uno fue al principio de la guerra, en el mes de noviembre, cuando vinieron las brigadas internacionales, que fue cuando entraron por la Moncloa las fuerzas de Franco y luego se volvieron para atrás. Entonces fue cuando huyeron despavoridos estos milicianos tirando las armas al suelo. Y como a los 2 o 3 días no habían entrado las fuerzas nacionales, todos a coger otra vez las armas y entonces fue el desarrollo. Y lo otro es al final de la guerra. Al final de la guerra pasamos un poco menos de hambre, por 2 razones. Primero, porque estábamos muchos menos metidos en la embajada. Algunos habían salido, se habían enchufado, y bueno, pues ahí estábamos menos. Y segundo, porque Negrín había podido traer lentejas. Y entonces vivíamos de comer lentejas, ¿verdad? Ahora, termina la guerra y entonces en la alegría de ese momento dijimos, bueno, como están diciendo que aquí traen comida, que traen de todo, ¡pum!, las lentejas por la calle. Pero al día siguiente no había comida. Y entonces recogiendo todo el mundo las lentejas por los suelos para poder comer. Eso es como de Macondo, es como de realismo mágico, ¿no? Pues una sí, ciudad en la que hay armas por la calle y luego hay lentejas por la calle. Bueno, y en la embajada, entre otras cosas, cometiste la proeza de leerte los 8 volúmenes de la historia de los heterodoxos españoles de Vélez Pelayo. Yo también lo hice años más tarde, con más mérito yo, porque yo no estaba preso en una embajada. No, bueno, te lo decía buscando un poco, en fin, las lecturas que han ido marcando pues, tu evolución religiosa, tu evolución espiritual, tu evolución filosófica. La primera fueron los diálogos de Platón, sí, que te regaló tu tío Pirulo. Y a través de los diálogos de Platón entendiste la religión como un anhelo de lo absoluto inscrito en todos los seres humanos. Luego Maritain, el filósofo existencialista y católico francés Maritain, que te enseñó que no hay que apartarse del mundo para vivir religiosamente, te enseñó que creer es indisoluble de hacer,
Y luego el pensador católico, lo dices tú, que más te ha influido, que es Enrique Neumann, que fue cardenal, ¿no? Ah, sí, el famoso cardenal, hombre. Yo leí su autobiografía, ¿verdad?, que se llamaba, con un nombre latino, Apología Pro Vita Sua, y que realmente fue el impacto que produjo en Inglaterra ese libro, porque él se había convertido del anglicanismo al catolicismo, y resulta que los anglicanos estaban en contra de él, y los católicos también, porque decían, bueno, este se nos mete aquí y es un hereje, ¿verdad? Y cuando escribió esa vida, produjo tal impresión que ese negativismo de los anglicanos contra él terminó. Y luego, la de los católicos, poco a poco, pues fue también resolviéndose. Y a mí, este hombre que era profundamente religioso, pero al mismo tiempo profundamente razonable, me abrió unas perspectivas en los dos sentidos, ¿eh? O sea, el sentido de lo religioso y luego que no podemos de ninguna manera dejar de ser razonables en la vida. En la página 81 hablas de un problema grave, un problema hondo, un problema muy interesante, el problema del pecado, el problema del mal, el problema del hacer el mal. Y mencionas cómo los moralistas católicos se han dado cuenta, cada vez más cuenta, de que las tres condiciones señaladas por la Iglesia para que haya pecado mortal son muy raras o no se dan nunca. Y tú añades, es muy poco lo que realmente es grave. Pues yo creo ciertamente que es así, porque conociendo a los seres humanos y habiendo estudiado un poco de psicología, yo creo que estos dos factores, la experiencia y el estudio, pues nos descubren lo difícil que es ser libre en la vida. Nosotros somos relativamente libres, pero libres del todo. O sea, para cometer un pecado mortal, como se decía antiguamente, tienes que ser libre del todo. Si no, no cometes pecado mortal, cometerás algo de pecado, pero no mortal. Y esto es lo que me parece que pasa. Yo por eso siempre digo, bueno, en tono además amistoso y un poco de risa, ¿verdad?, que el gran invento de la Iglesia Católica, a diferencia del protestantismo, es haber inventado el purgatorio, ¿verdad? Haber ido dejando atrás el infierno y haber dejado el purgatorio, porque efectivamente nos tendremos que purificar. ¿Cómo? No lo sé, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos cometido en la vida, pero no hay que pensar que es para toda la eternidad el que tengamos que purificarnos, porque entonces ya verdaderamente no estamos en la realidad de que el pecado mortal es muy difícil, por no decir casi imposible. Si nada es realmente grave, Enrique, ¿cuál sería el famoso pecado contra el espíritu? Que nunca terminamos de averiguar en qué consiste ese pecado. Pues mira, eso nadie lo sabemos, ¿verdad?, lo que quiere decir, pero yo creo que es simplemente el quererse empeñar en ese egoísmo central, en tu propia vida, desechando todo, y nada más que tu egoísmo. Ahora, hay personas realmente tan egoístas, que adopten esa actitud, y yo me lo pregunto y la verdad, pues no lo veo, porque yo cuento ahí que en la embajada yo vi una persona que era un malvado, ¿verdad? Pero luego me enteré que esa persona es que era un enfermo mental, porque tenía nada menos que un tumor en la cabeza, un tumor cerebral, y le producía una serie de ataques y de cosas, y entonces no es que fuese malo, sino que era enfermo. Y a mí me parece que muchas veces los que han hecho tanto daño en la humanidad, hay que pensar que a lo mejor son enfermos más que malos. Bueno, tú desde luego no has sido un egoísta, no has incurrido en ese presunto pecado contra el espíritu. Termina la guerra civil e inmediatamente te afilias a Acción Católica y comienzas lo que va a ser la larga travesía del posfranquismo. Y en aquellas escaramuzas iniciales coincides bastante con uno de los santos de mi santoral, que es el Padre Llanos. Ah, sí, claro. Yo coincido por una razón muy simple. Antes de la guerra yo a él no le conocía, pero tenía dos hermanos que pertenecían a la Juventud Católica de la parroquia de San Jerónimo, donde yo era el vocal de estudios, ya tenía esa afición a la lectura. Y después de la guerra habían matado a los dos hermanos. Y entonces, en alguna ocasión, pues celebraba una misa, el Padre Llanos, y yo lo conocí por eso. Estaba en un momento difícil porque era el momento en donde era una especie de falangista católico, nacional católico, ¿verdad? Muy complicado. Pero vino la experiencia en el barrio donde él actuó tantísimo, el Pozo del Tío Raimundo, y ahí realmente él se dio cuenta de que se había equivocado en muchas de las ideas que él tenía.
Y entonces él, esto es muy español, no se puso en su sitio, sino que se volvió a lo contrario, ¿verdad? Y entonces, bueno, se hizo del Partido Comunista, por ejemplo, ¿verdad? Pero recuerdo, y lo cuento me parece ahí en mi libro, que en una ocasión, ya pasado muchos años de esto, estábamos invitados a un festival y estaba él, ¿no? Y entonces mi mujer pues se sentó con él y yo pues estaba con otras personas saludando y demás historias, y entonces le dice a mi mujer, dice, oye, cuánto, no sé, cuánto admiro, cuánto estimo a tu marido, porque él ha sido sobre todo un independiente. Y yo, la verdad, me he escorado tanto de un lado que luego ya no he podido ser independiente del todo, sino que he tenido que ir al lado contrario para compensar. Dice, pero a mí me hubiera gustado ser desde el principio un independiente. El que avisa no es traidor, Enrique. Nos quedan 6 o 7 minutos, así que cíñete un poco ahora en las respuestas a mis preguntas. Hay en el libro, en la página 206, evocas un episodio que es casi podría haber sido, no lo era, pero en fin, una tragedia griega, violas un tabú, con la mejor intención del mundo, le atizas una bofetada a tu madre. Ah, sí, eso fue durante la Guerra Civil. Sí. Se puso histérica con la primera bomba que cayó en Madrid, que cayó en el Ministerio del Ejército, ¿verdad? Y nosotros vivíamos relativamente cerca, pero no pegados, ni muchísimo menos. Vivíamos en la calle Alfonso XII, ¿no? Y esto estaba en las Cibeles. Y se oyó un ruido, pero vamos, un ruido que comparado con lo que son las bombas hoy en día era nada, ¿verdad? Era nada. Pero ella, ¿verdad?, se puso histérica a gritar que ha caído una bomba en nuestra casa, que nos morimos, que no sé qué, que nos... Y yo dije, bueno, esto hay que actuar como he leído yo en los libros para con los histéricos. ¡Pam, pam! Le arreé 2 bofetadas y se calmó inmediatamente. Hay que echarle redaños para hacer eso. Y se calmó inmediatamente. Y me dijo, ay, hijo mío, ¿qué es lo que has hecho conmigo? Digo, pues nada, mamá, que te estás volviendo histérica y te he cortado. Y nada, ya se quedó todo tranquilo y muy bien. Y además no lo vio ella tampoco de una manera resentida. Un asunto serio. Poco después de contar este episodio, hablas de las relaciones entre la moral y la fe religiosa y sostienes que una persona que es moral es ya existencialmente religiosa, crea o no crea en el más allá, en Dios, en todo eso. Sí, eso es una de las cosas que he visto muy claramente en la experiencia de mi vida, en el tiempo de la República, sobre todo en la Guerra Civil, que es cuando mejor se me aclaran las cosas, y después de la guerra. Por eso esa clasificación de los míos son los buenos, de moralmente estoy hablando, y los contrarios son los malos, pues yo, la verdad, en la guerra descubrí que eso no era verdad. Y para mí se me ha marcado completamente esa idea que inicialmente yo la descubrí en los diálogos de Platón, en donde él habla mucho de esta actitud ética en la vida y que eso es acercarse a Dios. Una vez estuviste, también lo cuentas, a punto de morir. O eso sí. Creías, o sí, eso creías. Eso creía. En realidad lo que habías tenido era un vulgar ataque de diverticulitis o colon irritable. Pero lo que dices, y es un episodio que sucedió cuando tú eras muy joven, es que no tuviste en aquel momento ningún miedo a la muerte. Pues es verdad. Es el único momento que he estado yo... Ha habido otro momento que he estado también próximo, pero vamos, mucho menos que en esta ocasión. Esta ocasión es que ya los médicos, estaba yo en la embajada, eran amigos, muy amigos míos, yo les dije, oye, decirme la verdad. ¿Cómo estoy y qué va a pasar? Dice, pues mira, no tenemos confianza de qué es lo que te va a pasar y lo vemos muy mal. Y entonces, la verdad, llamé al sacerdote que estaba allí, que era muy amigo mío, hablamos un rato, me confesé, y me quedé tan tranquilo, esperando a ver qué es lo que pasaba. Pero pasaron un día o dos y resulta que lo que ellos habían pensado, que era una pulmonía doble y no sé cuántas cosas más, pues que no había ocurrido. Y entonces, bueno, pues todo fue. Pero vamos, yo en el momento ese de pensar y de vivir, yo diría, lo que es la muerte, pues yo no tuve esa angustia que se dice generalmente. ¿Sigues sin tenerla? Ahora que tienes ya una edad avanzada, sí, supongo que piensas a menudo en la muerte, como lo hacemos pues todos. Pues mira, no, realmente, porque sigo pensando en ese deseo de pervivir de Unamuno. Y digo, bueno, pues nada, pues tendrá que haber algo después, ¿verdad? A la fuerza tendrá que haber algo después. Lo dice el Evangelio, pero vamos, me parece que está enraizado en ese deseo de pervivir de los seres humanos. Y no tengo miedo. Hombre, de momento todavía me quedan muchas cosas por hacer, y por lo tanto espero que todavía dure. Pero mira, cuando venga, pues ¿qué le vamos a hacer? Y fíjate, otra cosa que no sé si la digo yo ahí, que es muy importante, que es que a mí me gustaría morir dándome cuenta de que me voy a morir.
No simplemente como dicen muchos, no, un infarto y se acabó. No, a mí me gustaría saber que me voy a morir y nada, como hizo Epicuro, el famoso Epicuro, ¿verdad?, que se rodeó de amigos y empezó a hablar de las cosas positivas de su vida, pues yo digo, hombre, pues me rodeo de mi mujer y mis hijos. El propio Sócrates. Y Sócrates, antes de morir lo hizo también, claro, con plena lucidez. Acabas de decir que te quedan muchas cosas por hacer. Has hecho muchas ya, Enrique. ¿Qué te queda por hacer? Bueno, pues me queda por hacer, ¿verdad?, sobre todo, voy a decir una cosa que no sé si la vas a creer o no la vas a creer, pero yo en el fondo, y a pesar de lo que dice la gente, pues soy un poco más egoísta de lo que realmente aparece, ¿no? Y por lo tanto, bueno, todavía me doy cuenta de que tengo que reformar muchas cosas de mi egoísmo. Y digo yo, bueno, pues es una de las cosas que yo todavía me queda pendiente de hacer. Y todo esto sin heroicidades, cuidado, nada de seres famosos, ni seres heroicos, nada. Eso nada, eso son tonterías. Última pregunta, dificililla, Enrique. A ver. Tú que te mueves a caballo entre Oriente y Occidente, has dedicado incluso uno de tus últimos libros, acaso el último antes de este, a ese asunto. Yo creo que la verdadera frontera entre Oriente y Occidente, entre las dos maneras distintas de entender el mundo, esa frontera es el karma. Es decir, en Oriente, grosso modo, estoy esquematizando, se piensa que lo malo que le sucede a una persona es fruto de las obras cometidas en esta vida o en otras anteriores por esa misma persona. Es decir, nos vienen a decir, todos los seres humanos somos autorresponsables, no se puede demonizar a los demás, no se puede acusar a los demás, como se hace en Occidente continuamente, de lo malo que nos sucede. En cambio, aquí en Occidente es justamente lo contrario. Existe riqueza, la riqueza se distribuye mal, hay ricos y hay pobres, y entonces todo el mundo tiende a pensar que la culpa de lo que le sucede a los pobres es de los ricos, cosa que en cambio en Oriente no se admite. ¿Cómo te sitúas tú en esta pugna, en esta disyuntiva? Hombre, me estás haciendo una pregunta muy difícil, ¿eh? Te lo había avisado. Pero realmente te diré una cosa, yo creo que en esta vida... Porque, inciso, también el propio Jesús decía, y la Biblia, que somos hijos de nuestras obras. Exactamente. Es que yo creo que eso del karma no se produce en distintas vidas, sino en la propia vida. En la propia vida, ¿sabes? Porque yo miro un poco lo que me ha pasado y claro, pero qué cambios y qué impresiones y qué cosas tan distintas y qué maneras de proceder tan diferentes, ¿no? Y qué arrepentimientos y qué pasos adelante y pasos atrás, ¿no? Esto en mi propia vida. Entonces yo pienso que eso te va purificando, llegará el momento de la muerte y en ese vendrá una última purificación. Bueno, ya entonces pues todo se arreglará. Todo se arreglará. Como decía una gran mística, Juliana de Norwich, una inglesa, siglo XV, que decía esto, al final todo saldrá bien. Bueno, pues yo creo que también, todo saldrá bien. Todo saldrá bien, punto final. Hasta aquí, Enrique Miré Madalena. A partir de aquí, la lectura de su libro de memorias, Luces y sombras de una larga vida, Planeta. Enrique, que el futuro, sentado o no en la posición del loto, te traiga muchas más luces que sombras. Gracias por tu presencia, gracias por tu libro, gracias por las restantes obras, literarias o no, de tu vida. Gracias también a todos ustedes y ya saben, lean un poquito. Seguro que mientras lo hacen y después de hacerlo, serán más libres, más sabios y más felices, como este señor. Nos vemos dentro de una semana. Buenas noches.